Bienvenidos a nuestro tema del día. La situación en Yemen sigue siendo incierta. El presidente Ali Abdullah Saleh se encuentra en Arabia Saudí, donde se recupera de las heridas sufridas el viernes en un ataque. Pero está decidido a volver. Para la oposición sería un duro golpe. El movimiento a favor de la democracia pide desde finales de enero la caída de Abdullah Saleh. Reclama reformas políticas en Yemen, el país más pobre de la península arábiga. Hace días que en Yemen la lucha por el poder aumenta. También recrudecen los violentos enfrentamientos entre los combatientes tribales y las tropas del gobierno. Hay docenas de muertos. Este país, uno de los más pobres del mundo árabe, parece enfrentarse a una nueva guerra civil. La dimisión involuntaria del presidente Abdullah Saleh hace tambalear el frágil equilibrio de poder. Comienzan a estallar conflictos que el discutido ex jefe de Estado controló durante décadas mediante diferentes alianzas, pero también mediante el truco de la zanahoria y el garrote. El Yemen siempre fue considerado un país difícil de gobernar, profundamente marcado por la tradición clánica. Los grandes clanes familiares dirimen sus conflictos entre sí y luchan por aumentar su poder y su influencia, y un liderazgo solo es aceptado si sirve al propio provecho. A todo esto se agregan innumerables crisis, en el norte por las luchas entre el gobierno y los rebeldes chiíes, y en el sur por los enfrentamientos con independentistas que reclaman un estado propio. En un caos como este, los grupos terroristas como Al-Qaeda encuentran lugares donde replegar sus tropas. Saleh siempre se vio a sí mismo como el único que podía controlar esta situación. Sin embargo, su pertinaz apego al poder provocó el levantamiento de enemigos y aliados. Y fueron justamente los miembros del clan Hashid, al cual también pertenece Saleh, quienes rompieron la frágil tregua comandados por su influyente líder Hamid al-Ahmar. Así el conflicto se convirtió en una verdadera guerra. Estos sucesos han marginado a otro grupo, las decenas de miles de yemitas que recientemente exigían pacíficamente la dimisión de Saleh. La mayoría de ellos son jóvenes no organizados políticamente, pero inspirados por los exitosos levantamientos de Egipto y Túnez. Ellos festejan la salida de Saleh del país, pero están muy lejos de alcanzar sus exigencias de democratización y la designación de un gobierno confiable que luche contra la pobreza y la corrupción. Y para hablar de la situación en Yemen, hemos invitado al estudio al experto en Oriente Medio, Hinerk Berlekamp. Señor Berlekamp, buenas noches. Los manifestantes no se dan por vencidos. Si el presidente Saleh regresa al país, ¿cree que podría producirse una verdadera explosión de protestas? Es muy difícil concebir que los manifestantes puedan aceptar una vuelta del presidente Saleh al poder, pero también hay que tomar en cuenta que la oposición durante meses ha tratado de tumbar al presidente sin lograrlo. Entonces es muy difícil prever cuánta fuerza realmente tiene la oposición, qué podría hacer si vuelve el presidente, pero la pregunta que ahora todo el mundo se hace también es: ¿Arabia Saudí va a permitir que vuelva el presidente o va a obligarlo a quedarse en el exilio para calmar ánimos en Yemen? Volvemos luego a Arabia Saudí. Hablemos primero de la oposición. ¿Quiénes son? ¿Son muy fuertes? ¿Están divididos? Es una fuerza muy heterogénea. Están los partidos tradicionales. También están los jóvenes que están en las plazas de Sana desde hace meses, que están aliados a los partidos, pero no son la misma cosa. Y están las fuerzas tribales, lideradas por la figura de Sadek al-Ahmar, quizás la figura más fuerte dentro de la oposición, que también tiene el apoyo de partes del ejército. Son fuerzas que están unidas en el objetivo de tumbar al presidente. Hasta ese punto sí, pero mucho más allá no van sus amistades. Después volverán las rivalidades, hay que temer. Y en caso de que cayera Saleh, ¿sería el ejército el que tomara las riendas del país, como ha ocurrido en Egipto? La cosa en Yemen es más complicada que en Egipto. En Egipto el ejército tenía el poder de las armas, el monopolio de las armas. En Yemen además está la Guardia Republicana bajo el comando de un hijo del presidente Saleh. Están esas milicias tribales que quizás no tienen el poder de tomar el poder a nivel nacional, pero sí pueden disputar el poder a nivel regional a quienes sean. Entonces es mucho más difícil la situación en Yemen y sería mucho más difícil también para el ejército tomar el control realmente de todo el país. Quizás de la capital todavía, pero de todo el país
será muy difícil, me parece. Saleh se encuentra en Arabia Saudí. ¿Qué papel juega el país vecino en esta contienda? Arabia Saudí es como la superpotencia regional en toda la península árabe. Ya lo ha demostrado también el Bahrein, en el apoyo al gobierno ahí contra los manifestantes. En Yemen durante mucho tiempo ha apoyado al presidente Saleh, pero tiene mucho más interés en estabilidad en el país vecino que en la figura de presidente. También partes de la oposición tienen muy buenos contactos con Arabia Saudí, como justo Sadiq al-Ahmar y su hermano, un general del ejército. Arabia Saudí puede aliarse con quien sea siempre y cuando le permite la estabilidad, garantizar la estabilidad en el país vecino. Pues muchas gracias, Giner Berlekamp. Los jóvenes que desde hace semanas se manifiestan en Saná aspiran a poner en marcha un proceso de cambio, algo así como lo ocurrido en Túnez y en Egipto. Se trata de una oposición dividida y en parte pobremente organizada, pero los diferentes grupos tienen un objetivo común: la salida del presidente Saleh después de 33 años en el poder. Veamos cómo ha sido la trayectoria del presidente yemení en estas décadas. Él ya estaba en el poder cuando la República del Yemen aún no existía. Abdullah Saleh, desde 1978, presidente en Saná, la capital en aquel entonces de la República Árabe del Yemen, un aliado de Occidente generosamente subvencionado. La República Democrática Popular del Yemen era un régimen comunista financiado por la Unión Soviética. En 1990 la Unión Soviética dejó de existir y ambos países se reunificaron. El presidente volvió a llamarse Ali Abdullah Saleh al frente de un gobierno de nacionalistas y comunistas. Pero la coalición no dura. En 1994 estalla la guerra civil. Las tropas de Saleh derrotan a los comunistas, que sufren represión hasta hoy, pero que no dejan de luchar por un Estado propio. La minoría chií en el noroeste del país también se rebela. Las milicias Houthi llevan años enfrentándose a las tropas gubernamentales. Para los extranjeros vivir aquí no es fácil. Cientos han sido secuestrados. En 2005 también lo fue el diplomático alemán Jürgen Krobock y su familia. Pero el episodio tuvo un final feliz. A los 3 días recuperaron su libertad, una suerte que muchos otros no tuvieron. Desde finales de los años 90, la red terrorista Al-Qaeda también opera en el Yemen. Uno de los primeros atentados se salda con la muerte de 17 soldados estadounidenses. El ataque se produce en octubre de 2000 contra el buque de guerra Cole. Desde entonces, el ejército yemení combate duramente a los terroristas, pero sin éxito real. El comandante en jefe de este ejército es, cómo no, Ali Abdullah Saleh. Como enemigo de Al-Qaeda goza del apoyo estadounidense, otra razón que explica su eterno mandato. Pero parece que ahora tiene los días contados. La incertidumbre sobre si regresará o no el presidente Saleh al país era hoy palpable en la plaza de Al-Taghir, en Saná, la capital. Allí volvieron a congregarse hoy cientos de manifestantes reclamando la caída del presidente y la introducción de reformas políticas. Y con este tema cerramos la presente edición de nuestro informativo. Gracias por acompañarnos una vez más. Hasta pronto.